Los movimientos de la Tierra. Si los hubiera tenido en la clase, les hubiera preguntado cuántos movimientos de la Tierra conocían. La mayoría me hubieran dicho no más de 4. Bueno, acá tenemos unos 12. Así que lo que vamos a ir viendo es justamente los movimientos de rotación y traslación, que son los más conocidos. Luego veremos la precesión, la nutación, la variación de la inclinación del eje terrestre y la variación de la excentricidad de la órbita. ¿Por qué me interesan estos? Porque tienen todos consecuencias climáticas. Eh, y además existen esta serie de movimientos que son mucho menos imperceptibles, ya no más la variación de la excentricidad de la órbita dura 100.000 años en promedio. Eh, Tenemos el cambio de lugar del polo norte geográfico, el cambio del lugar del eje mayor de la órbita terrestre respecto al Sol, movimiento mensual de la Tierra alrededor del centro de gravedad, perturbaciones causadas por la atracción de otros planetas, cambio del lugar del centro de la gravedad del sistema solar y el movimiento de traslación de todo el sistema hacia la constelación de Lira. Bien, la rotación terrestre. La Tierra gira sobre su eje. Esta rotación se hace de oeste a este, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo la Tierra de frente y desde arriba lo podemos ver que la Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Como vimos antes cuando explicamos las líneas importantes, una de ellas era el eje polo norte-polo sur. Esa línea es una línea imaginaria que une los polos a través del centro de la Tierra. Y la Tierra gira sobre ese eje polo norte-polo sur. Hay otro dato interesante en esta figura, que es la que veníamos viendo de la imagen anterior, es que son los kilómetros por hora en las distintas latitudes. Entonces, fíjense, existe una velocidad de rotación que disminuye del ecuador hacia los polos y que si bien varía con la latitud, nosotros en un lugar determinado no lo podemos percibir. Entonces, tenemos dos conceptos aquí, la velocidad lineal instantánea de la Tierra de un punto sobre la superficie de la Tierra, que es la velocidad del punto de la trayectoria circular que sigue y se expresa en kilómetros por hora, como tenemos estos ejemplos aquí. Y la velocidad angular o velocidad de rotación en términos de ángulo arco descrito en unidad de tiempo. Y esta, al igual que se acuerdan los ángulos que se formaban entre dos paralelos y dos meridianos, es constante para todos los puntos de la esfera. ¿Por qué me interesa ver la rotación? La Tierra da un giro completo sobre su eje en 24 horas, o sea, un día. ¿Sí? Es el día solar medio, periodo de tiempo necesario para que la Tierra haga un giro completo sobre sí misma con respecto del Sol. El eje está inclinado y lo que vemos aquí es un círculo, una línea imaginaria que separa el día de la noche y se llama círculo de iluminación. ¿Por qué es importante esto para nuestro planeta y para nuestra vida? Es porque justamente nos va a determinar qué parte del hemisferio o qué parte del planeta está de noche y qué parte del planeta está de día. Y eso no solo va a depender de la rotación, sino va a depender en qué parte de la trayectoria con respecto al Sol estoy en el año. Entonces, el Sol sale todos los días por el este, ¿sí? Luego tenemos la mañana, llega el mediodía, tarde y se pone por el oeste. El sentido de rotación de la Tierra es este, por ende el movimiento aparente del Sol es este. Entonces, ¿por qué es movimiento aparente? Es movimiento aparente porque en realidad no es el Sol el que se mueve, sino que somos nosotros los que nos estamos girando alrededor de nuestro propio eje. Hablo de nosotros, estoy hablando de la Tierra. El momento en el que el Sol alcanza la máxima altura sobre el horizonte se llama mediodía solar. Este es un concepto también importante que vamos a arrastrar en las próximas diapositivas. Un ejemplo de esto se encuentra en la figura en donde si vivimos en Chicago tenemos una diferencia horaria de 2 horas con Portland y una diferencia horaria de 1 hora con Nueva York. Y fíjense otra cosa, tenemos que
la longitud de 88 es justamente las 12 horas y el Sol está en su posición más alta, corresponde al mediodía solar. Mientras que en Nueva York ya las 12 horas fueron hace una hora, mientras que en Portland estamos de mañana y faltan 2 horas para que sea el mediodía. Entonces, la longitud, la hora depende de la longitud y depende también de la rotación terrestre, pero no de la latitud en donde nosotros estemos. Entonces tenemos el meridiano del mediodía. Ese meridiano del mediodía es el que separa la mañana de la tarde y conecta los puntos del globo donde el Sol se encuentra en su máxima altura posible. O sea, en este caso, en la figura anterior, sería este meridiano. En realidad no es el meridiano de 88 oeste, sino es el meridiano del mediodía, que es el de las 12 horas. Sabiendo que la Tierra da un giro completo alrededor de sí misma en 24 horas y el giro es de 360 grados, vamos a tener que en una hora recorremos 15 grados de longitud. Esto lo van a tener o lo van a necesitar para cuando hagan el práctico, ¿sí? Siguiendo un poco con los usos horarios, ustedes tienen este mapa aquí. El sentido de rotación de la Tierra es hacia allá, el movimiento aparente del Sol es contrario al sentido de rotación de la Tierra. Y lo que tenemos representados en esta figura es justamente las distintas franjas horarias alrededor del globo. La hora oficial, basada en un meridiano de referencia, ¿sí? Cuya hora local se asigna arbitrariamente para amplias franjas del territorio situadas a ambos lados del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es el meridiano central. A ambos lados, en una franja horaria, se le asigna la misma franja horaria. Esto tiene que ver con lo que dijimos recién, hace un ratito, de que cada 15 grados es una hora. Entonces, todos los relojes que estén dentro de esa misma franja horaria se van a sincronizar. Estas no presentan simetrías, ustedes lo pueden ver acá, lo pueden ver acá, lo pueden ver acá, más que nada. También, fíjense, la Argentina, que nosotros estamos en un uso horario que correspondería a las 9, respecto del meridiano central. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto para designar un mismo horario en los mismos estados o un mismo horario en el mismo país. Siempre es por convención. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá o qué representa esta figura? Esta figura representa la línea de fecha internacional. Funciona como una línea de demarcación que separa 2 días consecutivos, ¿sí? Pensemos esto, cuando el meridiano del mediodía coincide con el meridiano de Greenwich, o sea, son las 12 del mediodía en Greenwich, el meridiano de medianoche coincide con los 180 grados, que sería la noche. Solo en ese instante es el mismo día en el globo. Para cualquier otro momento del calendario, o sea, si nos vamos una hora más adelante, una hora más atrás, un minuto más adelante, un minuto más atrás, el oeste está más adelantado que el este. Las desviaciones que se producen en la línea, ¿sí?, de fecha internacional es por el mismo motivo que veíamos que se producían en los usos horarios.